Bueno, Ya, David, sí puede ver mi pantalla. ahí estamos. Ya. Bueno, para retomar el tema de neumonía nosocomial, pues bueno, nosotros vamos a empezar con la definición. Primero, la neumonía nosocomial, también llamada neumonía intrahospitalaria, es una infección pulmonar que ocurre en enfermos ingresados que no necesariamente tienen neumonía o alguna enfermedad. Cabe destacar que esta es ausente en el momento del ingreso hospitalario. Otra característica es que transcurre dentro de las 48 horas, es una infección respiratoria dentro de las 48 horas desde que el paciente ingresa al hospital y afecta al parénquima pulmonar. Entre los factores de riesgo tenemos la aspiración de microorganismos, por lo que las personas intubadas van a tener una predisposición a esta infección. Los subtipos más comunes que tenemos de esta neumonía son la neumonía nosocomial, la neumonía asociada al ventilador, también llamada NAV, la neumonía asociada a los cuidados de la salud. Entonces, primero tenemos que la neumonía nosocomial es una neumonía que se presenta a partir de las 8 horas de la admisión hospitalaria. Perdón, aquí no se ve el 4, son 48 horas. La neumonía por asistencia, ay, perdón, no se me ve la cámara. Espera un momento. Ya. Creí que sí la tenía prendida. Ya. Bueno, la neumonía asociada a la ventilación se presenta después de las 48 horas de haber iniciado el soporte de ventilación, y la asociada a los cuidados de la salud, esta se puede presentar en un paciente que ha sido internado en un hospital para pacientes con enfermedades agudas dentro de los 90 días de evolución de la neumonía que presente este inicio en los 2 primeros días de estos 90 de evolución. Bueno, aquí a la izquierda tenemos una tabla de semejanzas y diferencias de la neumonía intrahospitalaria y la neumonía asociada a ventilación, que son las principales, las predominantes. Dentro de la neumonía intrahospitalaria, tenemos que esta se desarrolla en pacientes que no reciben más de 48 horas de ventilación mecánica. Bueno, y esta incidencia de aquí es sacado de un artículo realizado en estudios en pacientes europeos y de Norteamérica, que da una incidencia de 3.46 casos por cada 1000 días paciente. Esta incidencia cambia un poco en otras bibliografías, ya vamos a ver más adelante. Dentro de la neumonía intrahospitalaria tenemos que se pueden implementar medidas de prevención. Existe una menor tasa de diagnóstico etiológico, ya que la mayor parte son asociadas a ventilación, y entre los causantes tenemos estas bacterias en las dos, que serían la Pseudomonas aeruginosa, el Acinetobacter. Ya veremos más adelante estas un poco más detallado, pero tenemos que recalcar que como no existen muchos estudios en la intrahospitalaria, se extrapolan las bacterias que causan la neumonía asociada a ventilación, en la que existen más estudios. Por eso se repiten en las dos. En la neumonía intrahospitalaria existe una mayor mortalidad para aquellos pacientes que requieren ventilación mecánica. Bueno, y en la asociada a ventilación, esta se desarrolla en pacientes que reciben más de 48 horas de ventilación mecánica, una incidencia de 5.82 a 18.3 casos por cada 1000 días de ventilación mecánica. Esta incidencia aumenta con relación a los días. Mientras más días de ventilación, más es la tasa de, de incidencia de la neumonía asociada a ventilación. Ya lo veremos más adelante en epidemiología y en etiología. Esto simplemente es como para darnos una idea. Esta tiene una mayor tasa de diagnóstico etiológico, tiene una menor mortalidad que las neumonías intrahospitalarias que requieren ventilación. Listo. Antes de que Bueno, pase, doctor, vuélvale a la diapositiva anterior. Bueno, una de las cosas que debe quedar claro, doctores, es que algo de lo que les di la semana anterior es que
La neumonía, sí me escuchan claro, ¿no es cierto? ¿O me escuchan lejano? Sí, sí, le escuchamos, doctor. Ya. Que debe quedar claro es que las neumonías nosocomiales son infecciones dadas en hospital o en ciertos lugares donde se dan cuidados para la salud. La semana anterior hacíamos una clasificación dentro de las neumonías intrahospitalarias, ¿sí? Neumonías intrahospitalarias a las neumonías nosocomiales, a las neumonías asociadas a la ventilación y las neumonías asociadas a los cuidados de la salud. Es decir, esos tres tipos de neumonías que el doctor está clasificando pertenecen a las neumonías intrahospitalarias, ¿no es cierto? Es decir, si un paciente, supongamos que entra un paciente para una cirugía de vesícula, ¿no es cierto? Entra para una cirugía de vesícula y ustedes saben que los pacientes que entran para este tipo de cirugías tienen que estar totalmente bien, sin infecciones respiratorias, sin infecciones de vías urinarias, con una biometría normal, una química sanguínea normal, o sea, todo normal, ¿no es cierto? Pero puede darse el caso de que dentro del hospital este paciente se demore mucho tiempo en salir, ya sea porque se complicó la cirugía, se infectó la cirugía o por alguna otra situación. Entonces, si el paciente entró al hospital y comenzó a desarrollar problemas respiratorios, entonces ahí le hacen una placa, se ve consolidaciones, entonces a esto se le conoce como neumonía nosocomial, porque fue una neumonía intrahospitalaria, lo adquirió dentro del hospital, ¿no es cierto? Ahora, hay ciertos pacientes que también ingresan, por ejemplo, entra un paciente con fractura de cadera al hospital, ¿sí? Con fractura de cadera y lo esperado es que le operen dentro de las 72 horas, ¿no es cierto? Pero resulta que a las 24 horas comienza a desarrollar tos con expectoración amarillenta, a las 24 horas después de haber ingresado al hospital. ¿A esto se le llamará neumonía nosocomial? ¿Sí o no? ¿Por qué? Doctora Janina. Ya, buenas tardes, doctor. Hola. El paciente, ya, el paciente prácticamente existe la sospecha de que presente neumonía nosocomial, ya que presenta el criterio como, por ejemplo, de expectoración, em, que pueden ser secreciones traqueobronquiales, y esto es parte de un criterio que se toma en cuenta para poder diagnosticar esta patología. Además, el paciente ingresó al hospital y, y se quedó por al menos 48 horas de su ingreso. Entonces también es otro, es otra, es otra forma como para poder sospechar de esta patología. Pero si yo digo que a las 24 horas, no a las 48, a las 24 horas comienza a presentar tos con expectoración amarillenta, ¿será neumonía nosocomial? ¿Sí o no? Tal vez no, porque adquirió la infección fuera del hospital. Correcto, doctora. Ustedes cuando vean algún paciente que ingresa al hospital sin problemas respiratorios, sin tos, sin expectoración, sin fiebre, y de pronto a las 24 horas o hasta antes de las 48 horas comienza a desarrollar problemas respiratorios, no se trata de neumonía nosocomial, se trata de una NAC, neumonía de la comunidad. Porque, como dice la doctora Janina, es muy probable que haya estado desarrollando las bacterias en la comunidad y justo entra al hospital y a las 24 horas comienza a desarrollar tos con expectoración mucopurulenta, entonces no es neumonía nosocomial, es una neumonía de la comunidad. ¿De acuerdo?
Y bien dice el doctor Leonardo que después de las 48 horas, cuando un paciente está hospitalizado y presenta tos con expectoración y toda la clínica que nos va a presentar el doctor, entonces ya se le considera como neumonía nosocomial. Generalmente, después del tercer día, denle por hecho que se trate de una neumonía nosocomial. ¿Sí? Entonces no se olviden, dentro de las neumonías intrahospitalarias se encuentra la neumonía nosocomial, la neumonía asociada a la ventilación y las neumonías asociadas a los cuidados de la salud, como lo ha clasificado el doctor. No sé si existe alguna pregunta con respecto a esto. Bueno, siga, doctor Leonardo. Ya. A ver. ¿Me escuchan? Sí, se me escucha. Sí. Ya. Bien, dentro de la epidemiología vamos a hablar que podemos dividir en los subtipos más frecuentes, que sería la neumonía intrahospitalaria y la neumonía asociada a la ventilación. Bien, la neumonía intrahospitalaria, para empezar, es la segunda causa más frecuente de las infecciones intrahospitalarias. Investigo un poco cuál era la más frecuente y es la infección de vías urinarias. Me parece que son un 40% de las infecciones. Esta es la segunda. Los individuos tienen condiciones subyacentes, por lo tanto pueden ser pacientes que han presentado un trasplante, una diálisis o tienen enfermedades crónicas. Se da en una frecuencia de 20 casos cada 1000 ingresos de pacientes. Y como vimos en la otra tablita era diferente este valor. Entonces cambia con respecto a los ensayos que se tomen en cuenta. Y la neumonía, bueno, aquí están mal las siglas. La neumonía intrahospitalaria, en un tercio de las veces se detecta en la UCI y estas, el 90% son neumonía asociada a ventilación. Por lo tanto, el 90% del tercio de las neumonías intrahospitalarias corresponden a la asociada a ventilación. Con respecto a la neumonía asociada a ventilación, esta ocurre del 9 al 40% de intubados, y esto son de 2 a 16 casos cada 1000 días de ventilación. Esta incidencia, como ya les mencioné anteriormente, esta aumenta con la duración de la intubación. Por lo tanto, el rango más alto que se alcanza de prevalencia es a partir del 5º al 9º día. La neumonía asociada a la ventilación, que aparece en pacientes con vía aérea artificial, representa casi el 80% de las neumonías adquiridas en unidad de cuidados intensivos. Y como ya les dije, en Europa, la presencia de neumonía asociada a ventilación va entre 5.82 a 18.3 casos por cada 1000 días de ventilación mecánica. Eso es importante, ¿no? Eso es importante, doctores, de que ustedes sepan que, o sea, les pongo un ejemplo, el mismo ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este paciente que fue operado de la cadera, ya está 8 días en el hospital. Fue operado y de pronto, ustedes saben que para las cirugías de este tipo, cirugías grandes, tienen que recibir anestesia general y por lo tanto deben ser intubados, ¿no es cierto? Ese simple hecho de haber sido intubado es un factor de riesgo. A pesar de que esté en quirófano con todas las medidas de seguridad, asepsia, antisepsia, existe siempre el riesgo de que cuando le intuban vaya llevando bacterias al tracto respiratorio, ¿sí? Entonces, eso puede ser una de las causas de neumonía nosocomial. Entonces, cuando salen del quirófano, pasan 2, 3 días y comienzan con problemas respiratorios. Entonces, comienzan con problemas respiratorios estos pacientes y se les hace una radiografía o una tomografía, se ven las consolidaciones, a esto se le conoce como neumonía nosocomial. ¿De acuerdo? Más aún, como el doctor refiere, cuando están ingresados en UCI, la mayor parte de pacientes están intubados, la mayoría. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Como están intubados,
¿sí? No sé si después nos va a relatar un poco sobre esto. En el tubo endotraqueal, en la luz del tubo, conforme la máquina va eh, suministrando oxígeno en inspiración, expiración, ¿no es cierto? Se va creando un biofilm que se conoce. Biofilm. Este biofilm es una capa que se va formando a lo largo del tubo endotraqueal, ¿sí? En esa capa llamada biofilm, esa capa es un medio muy bueno para crecimiento bacteriano. Entonces, si está una semana, 2 semanas con el tubo, de hecho, ese biofilm va a permitir que crezcan, desarrollen bacterias y vayan al tracto respiratorio inferior y produzcan neumonías. Entonces, por esta situación, la mayor parte, ahí decía el 80% de los pacientes, o más del 80% de los pacientes que son intubados, van a desarrollar neumonías. Y más claro, ¿no es cierto? Todos los pacientes que fuimos ingresados nosotros a cuidados intensivos por COVID, ¿no es cierto? Entonces, nos ingresaron, nos intubaron. Yo estuve intubado 30 días con tubo, 30 días, imagínense. Entonces, en esos 30 días se desarrollaron bacterias en ese tubo. Entre ellos se desarrollaron KPC. El KPC es una de las bacterias más crueles que existe en UCI. ¿Sí? Y esas KPC de UCI son las más resistentes a todos los antibióticos. Es decir, una persona que entra a UCI intubado ya es un paso a la muerte, al menos con COVID. Si pesca esta infección bacteriana respiratoria, como es el KPC, y es resistente a todo, se voltea, se da de una vez, pues, se va al otro mundo el paciente. Difícil, bien complejo que un paciente con KPC intubado salga. Bien difícil. Pero yo fui uno de los afortunados en salir, a pesar de tener KPC, a pesar de ser resistente a todo el mundo de bacterias, de antibióticos que existen. Aquí estoy. Entonces son poquísimos las personas que salen intubados y con estas infecciones bacterianas nosocomiales y peor dentro de UCI. Entonces, eso vale la pena que ustedes conozcan bien, doctores. La mayor parte de pacientes intubados desarrollan neumonías nosocomiales o llamadas neumonías asociadas al ventilador, porque están intubados y ese tubo va al ventilador, a la máquina, y la máquina está dando oxígeno. ¿No es cierto? Correcto. No se olviden de esa capa, esa membrana que se forma en el tubo endotraqueal, se llama biofilm, que es un medio muy apropiado para desarrollar muchas bacterias. Siga, doctor. Doc, Sí. disculpe, no me quedó algo claro al inicio. Nos dijo que, o sea, no lo entendí. Desde el ingreso del paciente al hospital, ¿cuántos días deben de pasar o horas para yo considerarla como nosocomial? Perfecto, doctor. A ver, si un paciente el día de hoy, ahorita, 5 de la tarde, 5 de la tarde, sí, se cayó, se fracturó la cadera, le llevan al hospital, entra por la emergencia. Está fracturado la cadera, de ley debe ingresar al piso, ¿no es cierto?, para programar la cirugía. Ese paciente en la casa no estuvo tosiendo, no tenía ninguna clínica respiratoria. Entonces vamos a ir por dos caminos. Un camino puede ser que a las 24 horas o antes de las 48 horas comience con tos, con expectoración mucopurulenta, comienza a hacer fiebre y de pronto en los laboratorios, exámenes de laboratorio, comienza a hacer leucocitosis con desviación a la izquierda. Entonces, a esto no se le considera neumonía nosocomial, se le considera como neumonía de la comunidad,
porque comenzó con problemas respiratorios antes de las 48 horas. Ahora, si un paciente, este mismo paciente, que entró con fractura de cadera, sin problemas respiratorios, pero comienza a presentar tos con expectoración mucopurulenta después de las 48 horas o después de 3 días, eso ya es una neumonía nosocomial. Neumonía intrahospitalaria. No sé si quedó claro, doctor Luis. Sí, doctor, ahorita sí. Y la tercera era la de asistencia al centro de salud. Ya, asociada a los cuidados de la salud, ¿no es cierto? Ya, es la tercera, el tercer tipo. La neumonía asociada a los cuidados de la salud se da en todos los pacientes que están ingresados en sitios que no son hospitales, pero que tienen muchos residentes, como son los asilos, los centros geriátricos, los albergues, en donde existen muchas personas conviviendo, ¿sí? Entonces, esa convivencia de muchos pacientes, de muchas personas en esos sitios, hace que se contagien de bacterias que pueden ser resistentes. Entonces, por esa situación se le considera a estos pacientes, cuando vienen de esos centros o de albergues, como neumonía asociado a los cuidados de la salud, porque son pacientes cuidados por personas que están relacionados con cuidados de la salud. Y se le considera como neumonía nosocomial y se le trata como neumonía nosocomial a estos pacientes, a los que están relacionados con cuidados a la salud. No sé si me hice entender, doctor Luis. Sí, doctor, muchas gracias. Listo. Vamos, doctor Leonardo. Bueno, continuando, vamos a revisar la etiología. Esta etiología, las causas principales van a ser las bacterias. Entonces tenemos entre las bacterias los agentes patógenos comunes, que van a ser bacterias gram negativas, y entre estas tenemos a la Pseudomonas aeruginosa, que es la más común, la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, el Acinetobacter. También tenemos agentes patógenos gram positivos, como el Staphylococcus aureus resistente a meticilina. En pacientes, en enfermos no intubados, tenemos una prevalencia de el Staphylococcus aureus resistente a meticilina y la Klebsiella pneumoniae. En enfermos ventilados va a existir la Pseudomonas aeruginosa, el Stenotrophomonas, Maltophilia y el Acinetobacter. En neumonías intrahospitalarias que no están asociadas a la ventilación mecánica y en pacientes fuera de UCI, tenemos al Streptococcus pneumoniae y Legionella. También en pacientes que tienen inmunodepresión o están inmunocomprometidos, pueden ser las causas, los hongos, como la cándida, que está presente en un porcentaje de pacientes, el Aspergillus, el Aspergillus fumigatus. Y los virus más comunes, aunque las infecciones por virus o las neumonías intrahospitalarias causadas por virus son realmente muy infrecuentes. Entre los virus que las causan son el herpes virus, el virus de la influenza, el virus de la parainfluenza, el virus sincitial respiratorio, el metapneumovirus y el adenovirus. En esta tabla de aquí lo saqué de un artículo de las guías europeas frente a las guías más bien americanas. Entonces, en la parte izquierda es de las guías europeas, que están aquí las siglas, aquí abajo se pueden ver los nombres, y la de la derecha son de las guías americanas. Entonces, los factores de riesgo para neumonía intrahospitalaria y la asociada a ventilación, según las guías europeas, es el shock séptico. Un paciente que haya tenido un shock séptico tiene más riesgo de contraer esta neumonía. Una administración previa de antibióticos, una estancia hospitalaria de mayor o igual a 5 días, una prevalencia de mayor o igual del 25% de los patógenos que son meticilina resistentes en la unidad de cuidados. Esto depende ya del hospital, y una colonización previa por estos patógenos. Y según las guías americanas,
Se considera que la administración de antibióticos en los últimos 90 días, el shock séptico igualmente, un síndrome de distrés respiratorio agudo, también esto lo consideraba el libro, y el fallo renal agudo con una terapia de reemplazamiento. Bien está. Bien, esto esto estaba dentro del libro, también lo puse para analizarlo un poco, que eran factores de riesgo para tener una infección de microorganismos patógenos multiresistentes y como pudimos ver en las guías prácticamente nos hablan de lo mismo, una hospitalización de 5 días o más, un tratamiento en los últimos 90 días, esto es lo que se repite, y una alta frecuencia de resistencia en la unidad hospitalaria. Bueno, aquí ya podemos ver las similitudes. Y esto es también de otro artículo en el que se ve la neumonía, la etiología de la neumonía y los diferentes grupos de agentes que la provocan. Y el nombre que vemos aquí es el nombre del estudio científico en el que se basó, del ensayo clínico en el que se sacaron estas conclusiones. Entonces, como vemos aquí, esta es la etiología de la neumonía nosocomial en pacientes no ventilados. Esta es la etiología de la neumonía asociada a ventilación mecánica. Como vemos, según los estudios, cambian estos valores. Y los agentes causales están aquí a la izquierda. Bueno, continuando con esto, vamos a hablar un poco de la fisiopatología o la patología misma de la enfermedad. Para que se dé esta neumonía intrahospitalaria, debe existir un trastorno previo en los mecanismos de defensa del individuo. Esta situación tiene que asociarse a una situación más alta o alta de virulencia. En esta tabla de la derecha podemos verlo mejor. Tenemos factores del huésped que pueden ser afectados por antimicrobianos y otras medicaciones, como ya los vimos en los primeros 90 días. También pueden haber cirugías, dispositivos invasivos como catéteres, contaminación de aparatos de terapia respiratoria. Y bueno, y estos a su vez pueden haber sido contaminados por las manos, el guante, la mala utilización de los equipos, una desinfección inadecuada, una contaminación de aguas y otras soluciones, y todo esto va a contribuir a la infección de estos dispositivos. Bueno, ¿y qué van a hacer todos estos y los factores del huésped incluidos? Van a existir una colonización orofaringia, que es la mayor, sería la mayor causa o la mayor puerta de entrada del microorganismo, una colonización orofaringia. Con menos frecuencia sería una colonización gástrica y todo esto va a contribuir a la aspiración de los microorganismos, eh, dando como resultado un fracaso de las defensas pulmonares, que ya hablaré aquí un poquito más adelante, y contribuyendo a la neumonía. Igual por el otro lado, todo esto, la contaminación de los aparatos y todo esto va a generar aerosoles y estos se van a inhalar y lo mismo va a contribuir al fracaso de las defensas pulmonares. Y las defensas pulmonares, según el libro, están divididas en tres principalmente. Las primeras son la inmunidad humoral, están dadas por el complemento, las citoquinas, todo eso se va a ver disminuido. Luego tenemos la inmunidad celular, que está dada por las células propiamente dichas, como los neutrófilos, macrófagos, linfocitos, y la inmunidad física, la mecánica, la que es por mucosas, células epiteliales y ese tipo. Todas esas tres defensas van a fracasar y por lo tanto va a dar una neumonía. Según el libro, tenemos aquí antecedentes previos del paciente que pueden ser enfermedades inmunodepresivas, pueden ser situaciones que el paciente tiene como, ya les dije, un trasplante o situaciones así. Y estos antecedentes previos se van a combinar con que un microorganismo llegue por la vía aérea inferior. Aquí el microorganismo va a empezar la colonización y esto va a disminuir los sistemas de defensa. Como dato importante, tenemos que el estómago y los senos paranasales pueden actuar como reservorios y que la vía hematógena de diseminación no es tan común, así como la diseminación gástrica tampoco es muy común. Pero sí es un factor de riesgo muy importante, ¿no?
Sí, Ustedes han escuchado o han visto en sus propios familiares que especialmente adultos jóvenes y adultos mayores utilizan por los problemas gástricos mucho omeprazol. Incluso muchos de ustedes se han de estar tomando omeprazol, ¿no es cierto? Porque ya les arde la boca del estómago, tienen epigastralgias por la tensión del estudio, por la tensión de que no se alcanza a presentar los deberes y todas esas cuestiones. Entonces, comienzan con epigastralgias y más aún los adultos mayores y comienzan a tomarse inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, el pantoprazol, el esomeprazol, cualquiera de esos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a causar estos inhibidores de la bomba de protones? Van a neutralizar el pH gástrico, ¿no es cierto? Al neutralizar quiere decir que el pH gástrico pues, va a subir. Al subir el pH gástrico, ¿qué pasa, doctora Irene? Cuando sube el pH gástrico, ¿qué pasa con... Que el medio se vuelve alcalino, entonces no habría esa protección de ácido que tiene el estómago. ¿No habría la protección del ácido, dice? O sea, se volvería el medio más alcalino, entonces eso permitiría el desarrollo de, o sea, que sería un ambiente idóneo para el desarrollo de más bacterias. Eso sí, eso sí. No va a haber más ácido porque está neutralizando a través de los inhibidores de la bomba de protones. Disminuye el pH. Perdón, el pH se eleva. Yo me equivoqué. El pH se eleva volviéndose más alcalino el medio. ¿No es cierto? Porque si el pH baja, se vuelve más ácido. Entonces se eleva el pH volviéndose más alcalino, ¿sí? Y eso permite, como dice la doctora Eva, ¿sí? Va a permitir el desarrollo de bacterias en ese medio. Y cuando los pacientes tienen reflujos gastroesofágicos, puede ser un adulto mayor, un adulto joven que de pronto se quedó dormido y comienza a tener reflujos, las famosas agrieras, ¿no es cierto? Esos son los reflujos gastroesofágicos. Y de pronto uno de esos reflujos se va a la orofaringe y pasa las cuerdas vocales y se van a la tráquea y comienza a toser, a toser, a toser. Pero ya se fue el contenido gástrico hacia vías respiratorias bajas. Entonces, si es un medio alcalino, va a permitir que se desarrollen bacterias. Y esas bacterias en un reflujo gastroesofágico puede irse al pulmón y provocar neumonías con una de las bacterias más frecuentes, que es el Escherichia coli, a ese nivel. Porque el Escherichia coli es una bacteria solo intestinal, ¿no es cierto? Entonces nosotros decíamos, ¿y cómo encontramos Escherichia coli si es intestinal? ¿Cómo encontramos en el pulmón? Es por esta situación, por los reflujos. Porque el reflujo lleva bacterias, Escherichia coli, del intestino hacia el pulmón, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que tener cuidado cuando ustedes prescriban mucho tiempo inhibidores de la bomba de protones. Cuando tengan pacientes con muchos reflujos gastroesofágicos, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, evitar complicaciones. Bueno, listo, doctor. Vamos. ya. Bueno, continuando, tenemos el cuadro clínico que podría presentar el paciente. Hay que sospechar de una neumonía intrahospitalaria en los enfermos que al transcurrir 48 horas desde su ingreso tengan estos síntomas. Infiltrados pulmonares nuevos o progresivos y por lo menos 2 de estos 4 que están abajo. Que la temperatura corporal sea igual o superior a 38 grados o igual o menor a 36. El recuento de leucocitos que supere las 12.000 células por milímetro cúbico o que no llegue a las 4.000 células por milímetro cúbico, que las secreciones sean purulentas y una alteración del intercambio gaseoso. Entonces, si cumple con 2 de los 4 parámetros, ya se podría pensar en una neumonía intrahospitalaria.
además de los síntomas que presenta el cuadro clínico, que sería una leucocitosis, fiebre, podría también presentar secreciones purulentas, hipotermia, todo eso. Acordarás de Sí, de aquí esa está. clínica. Regrese el anterior, doctor. Acordarás bien del cuadro clínico. Siempre un paciente con neumonía, sea de la comunidad o sea intrahospitalaria, siempre va a tener secreciones respiratorias. Y esto se manifiesta con tos y expectoración mucopurulenta. Siempre va a ser así. Va a haber expectoración amarillenta. Entonces, es importante esta situación. Primerito, tos con expectoración mucopurulenta. Segundo, puede hacer fiebre. Sí, puede ser temperaturas altas mayores a 38 grados centígrados. Tercero, puede haber desaturación. Puede haber desaturación, o sea, el paciente comienza a faltarle oxígeno. Tiene entonces desaturación, disnea. Puede tener disnea el paciente. ¿Por qué se presentará la disnea en estos pacientes? Doctor Jefferson. Sí, me escucha, doctor. Ajá. Puede ser por el acúmulo de las secreciones dentro de los alvéolos y por tanto impediría el correcto intercambio gaseoso y forzaría a la persona que pueda meter más aire a sus pulmones. Es por eso. Correcto. Eso es así. Se llena de secreción a nivel de los alvéolos, por lo tanto bloquea, ¿no es cierto? Bloquea la membrana respiratoria. Y por lo tanto, si está bloqueado, no existe el intercambio de gases. Entonces, por esa situación, desatura y por esa situación tiene disnea. ¿No es cierto? Es que no hay paso de oxígeno. Entonces, el organismo exige más oxígeno y el paciente se manifiesta con taquipnea. O sea, el aumento de la frecuencia respiratoria en el paciente con neumonía. ¿No es cierto? Entonces, jamás se olviden eso. Tos con expectoración mucopurulenta. Puede haber fiebre, hay desaturación, hay disnea, ¿sí? Y con todas las complicaciones del malestar de la fiebre. La fiebre se manifiesta con cefaleas, mialgias, artralgias, malestar general, decaimiento, astenia, adinamia. ¿No es cierto? Con todo eso se presenta cuando un paciente está con fiebre. ¿De acuerdo? En los datos de laboratorio que pone el doctor, el recuento de leucocitos dice que se supere los 12.000. Sí está bien. Nosotros, bueno, dentro de los hospitales manejamos hasta 10.500 como normal, los leucocitos. Si pasa los 10.500, comenzamos a sospechar ya de un proceso infeccioso bacteriano. Pero hay que ver, por ejemplo, hay pacientes que tienen 8.000 de leucocitos. Lo normal va de 4.500 o 4.000 hasta 10.500. Normalmente los leucocitos. Pero hay muchos pacientes que tienen 8.000, por ejemplo, están dentro del rango normal, pero presentan neutrofilia. Neutrofilia. Entonces, ¿qué quiere decir neutrofilia? Que los neutrófilos o segmentados se encuentran por arriba del 70%, porque ustedes saben que lo normal de los neutrófilos va de 50 a 70%. Si superan los 70%, los neutrófilos, eso indica que existe una infección bacteriana. Cualquier examen que ustedes vean, así los leucocitos se encuentren dentro del rango normal, es decir, de 4.000 a 10.500, si es que encuentran normal esos leucocitos, pero encuentran neutrofilia o segmentados aumentados sobre 70%,
considérenlo ya una infección bacteriana. No sé si me hice entender esto, doctor. Vale la pena que ustedes tengan bien entendido cuándo se trata de un proceso infeccioso bacteriano que ya está desarrollado. Así encuentren. Esto generalmente se da en adultos mayores. Ustedes no encuentran leucocitosis. Pueden encontrar leucocitos normales, pero sí con segmentados o neutrófilos aumentados. Eso significa que existe una infección bacteriana. ¿Sí me hice entender, doctor Patricio? Sí, doctor. Ya. Bueno, siga, doctor. Sí, está bien. Doctor, solamente una aclaración con respecto a los laboratorios. El laboratorio que decía el doctor, mayor a 12.000. Es muy probable que un paciente que ya haya estado hospitalizado varios días se le diagnostica como neumonía nosocomial, pero de pronto, después de una semana de estar infectado, los leucocitos bajan a 2.500, a 3.000, pero sigue con fiebre, sigue con tos, con expectoración mucopurulenta. Entonces, cuando los leucocitos ya bajan por abajo de los valores normales, ¿sí? Entonces ahí significa que el paciente se encuentra ya en un shock séptico, en una sepsis. Cuando los leucocitos están por debajo de lo normal, por debajo de 4.000, y tiene todavía clínica de una infección respiratoria, sea tos, con expectoración mucopurulenta, está haciendo fiebres, y pese a que los leucocitos se encuentran por debajo de los 4.000, ese paciente es muy probable que esté con un shock séptico. A eso se va a acompañar de una hipotensión arterial, ¿sí? O sea, el paciente se encuentra con tensiones arteriales bajas, se encuentra taquicárdico, ¿sí? Taquicárdico, presión baja, ¿sí? Entonces, eso significa que el paciente se encuentra en un estado séptico. O como dicen los compañeros de la costa, está séptico. No se olvidarán. Siga, doctor Leonardo. La anterior, por favor. Ya, bueno, continuando con la neumonía nosocomial. Primero, antes que nada, el paciente se iba a sospechar de una neumonía intrahospitalaria con algunos criterios, como por ejemplo en enfermos en los que transcurrieron 48 horas desde su ingreso al hospital. Aparecen infiltrados pulmonares. ¿Sí se me escucha? Sí. Un momento. Ya, y espérame un ratito. Se me perdió. Listo. Y por último, bueno, como les expliqué anteriormente, pues también debe haber infiltrados pulmonares nuevos o progresivos en la radiografía de tórax, leucocitosis y secreciones traqueobronquiales purulentas. Bien, entonces dentro de los exámenes para su confirmación tenemos a la radiografía simple de tórax. Este es un examen muy esencial para el diagnóstico de la neumonía intrahospitalaria. Sin embargo, tiene una especificidad baja, que es del 27 al 35%. Aquí se va a detectar un infiltrado pulmonar y además condensaciones pulmonares. Sin embargo, hay posibilidades de confusión que van a aumentar si es que el paciente presenta un síndrome de respiración y además se van a requerir diagnóstico diferencial. Pásale, por favor. En esta tablita de aquí, porque al haber presencia de infiltrados pulmonares va a haber sospecha de otras patologías que no solamente es la neumonía nosocomial. Entonces, otras patologías pueden ser la alveolitis alérgica extrínseca,
la neumonía organizada criptogénica, los eosinófilos pulmonares, lesión pulmonar inducida por fármacos, las vasculitis granulomatosa, síndromes de hemorragia pulmonar. Y aquí entre otros, y aquí se presenta cómo se presentan en la radiografía, la explicación de los infiltrados pulmonares. Pásale, por favor. Antes de que pase, verán, doctores, este cuadro sí es importante. Es importante. Lo que la doctorita quiere decirnos es que debemos hacer un diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? Porque una vez que ya tengamos a un paciente con tos con expectoración dentro del hospital, hay que hacer el diagnóstico diferencial con todas estas que menciona la doctora. Y una de las maneras de cómo nos va a ayudar a diferenciar también pues, es por medio del cultivo de esputo, que ya nos han de hablar, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que es un poco difícil y esto se lo hace con la experiencia a través de los años que usted está atendiendo pacientes con este tipo de problemas. Ahí hace la diferencia, pero la mayoría se lo hace la diferencia por radiológicamente medio difícil. Sí. Pero sí hay algunos expertos imagenólogos que dicen esto puede ser micosis. Entonces nos apoyan bastante ellos. Entonces puede ser cualquiera de estas enfermedades que se está mencionando en el lado izquierdo del cuadro ese. Sí es importante conocer todas esas patologías para ver cómo se presentan radiográficamente y clínicamente esas patologías. Siga, doctora. Ya. Bueno, entonces vamos a tener que, al haber una dificultad diagnóstica para la neumonía nosocomial, se ha desarrollado el índice de CEPIS, el cual es una escala para poder identificar qué tipo de patología pulmonar clínica tiene. Entonces aquí tenemos un esquema de puntuación del Clinical Pulmonary Infection Score en el diagnóstico de las neumonías intrahospitalarias. La puntuación va de 0 a 12. Si es que existe mayor a 6, significa una existencia de neumonía intrahospitalaria. Entonces aquí primero se va a evaluar al paciente en el día 1 y luego al día 3, es decir, a las 72 horas. Las variables van a ser a evaluar del paciente su temperatura, el recuento de leucocitos, secreciones traqueobronquiales, los infiltrados pulmonares, y de igual manera en el día 3 se van a evaluar las mismas variables. En este caso se van a otorgar los puntos, que son un punto si es que en temperaturas ha tenido de 38,5 a 38,9 grados centígrados, y 2 puntos si es que el paciente presenta mayor o igual a 39 o menor o igual a 36 grados centígrados. Entonces, dependiendo de lo que el paciente presente, se van a otorgar los puntos y se va a poder ver cuál es la puntuación total. Y recordando, entonces aquí vamos a tener que si es que hay mayor a 6 puntos, se puede considerar que el paciente tiene una neumonía intrahospitalaria. Este índice tiene una sensibilidad del 69% y una especificidad del 75%. También hay uno de los principales inconvenientes de este índice es que hay un retraso en la obtención de los resultados microbiológicos, pero no hay más dificultades por otro aspecto. Ya, pásale, por favor. Ya, entonces, otras formas para diagnosticar la patología. Tenemos el estudio microbiológico a partir de agentes patógenos aislados de hemocultivos y de muestras de líquido pleural. Los hemocultivos tienen una sensibilidad menor al 25% y
no siempre es posible asegurar que el germen aislado sea de origen pulmonar, mientras que en las muestras de líquido pleural no se va a poder realizar a todos los pacientes este estudio porque no todos presentan un derrame pleural. Este aparece en el menor al 10% de las neumonías intrahospitalarias. Pásale, por favor. Tenemos entonces que para las muestras microbiológicas de la vía aérea inferior es otra forma para poder identificar el diagnóstico y facilita el diagnóstico etiológico, ¿no? Para poder saber cuál es el agente causal. Entonces tenemos cultivos cuantitativos y cualitativos para poder identificar la etiología. Y para que estas muestras sean representativas y sean seguras, se requiere que en las placas existan menor a 10 células epiteliales escamosas por campo, utilizando un microscopio con aumento de baja intensidad, 100X. Ya, pásale, por favor. Ya, aquí tenemos un resumen de cómo se van a obtener las muestras. Existen dos métodos para la obtención de muestras de la vía aérea inferior. Y tenemos dos métodos, que es el método invasivo y los métodos no invasivos. Dentro de los métodos invasivos tenemos que estos son basados en fibrobroncoscopía. Y aquí tenemos al lavado broncoalveolar y el cepillado bronquial protegido. Dentro de los métodos no invasivos tenemos al cultivo de esputo, al mini lavado y al aspirado endotraqueal. Quisiera compartirles un video con respecto al lavado broncoalveolar para que puedan ustedes ver un poco de manera más didáctica. Ya les comparto el video. A ver. Aquí está. Listo. ¿Sí se puede observar? Bueno, aquí vamos a observar. Ya. Aquí vamos a observar una broncoscopía. No sé si se escucha, ¿no? No se escucha, Johnny. A ver. Ya. Su médico puede llevar a cabo una broncoscopía para buscar y diagnosticar problemas dentro de sus pulmones. Su nariz y boca son puntos de entrada para que el aire ingrese y salga de sus pulmones a través de su tráquea o tubo aéreo y tubos bronquiales. Con cada respiración, sus pulmones inhalan oxígeno y exhalan dióxido de carbono. Este intercambio de gases es la forma en que su cuerpo hace que su sangre se oxigene. Una broncoscopía se puede realizar para buscar y posiblemente recuperar un objeto extraño que pudo haber sido inhalado en lugar de haber sido ingerido, investigar una tos persistente o una tos con expectoración de sangre, obtener una muestra de mucosidad, tejido o líquido del interior de sus pulmones o evaluar una radiografía de tórax o tomografía computarizada normal. Antes de someterse al procedimiento, recibirá un medicamento para ayudarlo a relajarse y reducir la tos.
Se insertará una vía intravenosa para administrar medicamentos adicionales. Se controlará su corazón y presión arterial y se le dará oxígeno adicional durante el procedimiento. Se le administrará anestesia local para dormir. Durante el procedimiento, su médico deslizará lentamente un broncoscopio a través de su nariz o boca, pasará por su garganta, cuerdas vocales, tráquea, hasta llegar a sus tubos bronquiales. El médico examinará cuidadosamente las paredes de sus vías respiratorias y posiblemente tome muestras para un examen de laboratorio o retire el objeto extraño. Después del procedimiento, será trasladado a un área de recuperación. Si se tomó una biopsia, probablemente se le tomará una radiografía de tórax antes que abandone el hospital. Su médico enviará toda muestra de mucosidad, líquido o biopsia que se extrajo de sus pulmones a un laboratorio para ser examinada. Los resultados deben estar disponibles en una semana. Ya. Listo. Bueno, aquí había otra broncoscopía, pero... bueno, sigue nomás. Ya. Entonces, dentro de estos exámenes, se puede identificar la infección respiratoria activa. Es decir, estos métodos cuantitativos permiten esa distinción. En cambio, dentro de los métodos cualitativos no era tan posible esa distinción. Entonces tenemos al lavado broncoalveolar y al cepillado bronquial, que nos permite poder distinguir la simple colonización bacteriana. O sea, es fácil. Sin embargo, la rentabilidad del cepillado bronquial protegido reduce si es que se administran antibióticos a los pacientes, pero no existe ninguna otra contraindicación, solamente que estos procedimientos, como son invasivos, le molestan al paciente. Y se requiere, como se vio en el video, que el paciente sea sedado. Bien. ¿Sí les han hecho alguna vez endoscopías? No. Nunca les han hecho. Ya mismo. ¿A usted sí? Claro, por supuesto. Ya me hicieron una una laringoscopía post-COVID, ¿no? Me hicieron una en el mes de febrero y la otra me hicieron en el mes de abril. Una laringoscopía. O sea, solamente entraron por debajo de las cuerdas bucales, o sea, pasaron las cuerdas bucales, creo que pasaron unos 2-3 centímetros más, hasta ahí. Sí es doloroso, porque le hacen en vivo. Solo le ponen silocaína tópico, local, en orofaringe y nada más. Cuando pasan las cuerdas bucales, es horroroso porque no puede respirar. ¿No es cierto? Es un tubo ahí y usted intenta respirar, no puede. Entonces tiene que tranquilizarse, respirar en forma suave, lenta, no tan lenta, ¿no? Sino, como dicen, como van a nadar al estilo perrito, así. O sea, tiene que respirar un poco suavecito, un poco rápido para tranquilizarse, porque si respira profundo, se angustia, no pasa el aire y ahí es cuando se sacan el tubo, ¿no? Algunas personas. Sí es un poco feo, pero toca hacerse. ¿Y ¿No es cuánto cierto? tiempo le duró? A ver, yo creo que se demoraron como 5 minutos en cada procedimimiento. Y esos 5 minutos parecen eternos, como que ha pasado una hora. ¿No ve que usted está ahí tratando de meter aire? Y a veces no puede. Entonces sí le vienen momentos de angustia, ¿no? Porque no pasa aire. Si no se tranquiliza, esa cosa
usted mismo coge ese tubo y se saca, ¿no es cierto? Entonces, sí es feo, sí es feo. El lavado bronquial, doctores, el lavado broncoalveolar, consiste en que pasan ese fibroscopio por las cuerdas vocales y van por la tráquea, llegan a la división, a la carina, van por el bronquio derecho o izquierdo, dependiendo del sitio de la lesión, ¿sí? Llegan hasta un sitio donde ellos ven algún problema y por el fibroscopio lanzan agua. Por ahí pueden administrar silocaína para que no tosa, neutralizar, administrar agua para hacer el lavado. En eso consiste el lavado broncoalveolar. Por el fibroscopio mandan líquido, agua, a veces mandan suero fisiológico, entonces comienza a burbujear en ese sitio y eso aspiran. Eso aspiran y le colocan en unos recipientes estériles para mandar a cultivar. Entonces, el lavado broncoalveolar le hacen solamente así, con suero fisiológico, burbujea ahí, eso aspiran y le mandan a cultivar. El cepillado bronquial, en cambio, consiste en cepillar, como dice su nombre, ¿no? Por el mismo fibroscopio van unos instrumentos para realizar fricción en el sitio donde consideran que hay algún tipo de lesión del bronquio. Entonces, a lo que están cepillando, se elimina restos del bronquio. Y eso cogen, aspiran, le colocan en un recipiente para el cultivo. Entonces, el uno es lavado broncoalveolar y el otro es cepillado broncoalveolar o bronquial, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos formas, o pueden tomar biopsias también ahí, ¿no? A través del fibroscopio, introducen, ahí mismo tienen unas pinzas, van al bronquio, toman una biopsia y mandan al histopatológico, ¿sí? Entonces, esos son los medios invasivos que nos está mencionando la doctora, ¿sí? Para llegar al diagnóstico cuando estos procedimientos los realizamos cuando no tenemos un diagnóstico clínico certero. Es decir, usted tiene su paciente que está tosiendo, le administró todos los antibióticos pensando en bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, pensando en bacterias atípicas. Y no cede, sigue con fiebre, sigue con tos, con expectoración. Entonces, ahí se toma la decisión de hacer la toma de estos exámenes invasivos, como son el lavado broncoalveolar y el cepillado. Entonces, ahí va en forma directa, tomado del sitio de la lesión, sí, para el cultivo. Solamente en esos casos se hace estos exámenes. No es de rutina. Si usted tiene una neumonía, no quiere decir que necesariamente tiene que hacerle esto. Así que estos cultivos, estas cosas nos sirven para diagnosticar otras enfermedades como micosis, tuberculosis, entre otras patologías más. ¿Sí? Siga, doctora. Ya, pásale, por favor. Bueno, entonces, aparte de de las anteriores pruebas, existen otras pruebas para el estudio de la neumonía nosocomial. Y aquí tenemos la PCR, la procalcitonina y el receptor soluble expresado por células mieloides. Estas pruebas se basan en la determinación sérica de biomarcadores y la prueba que tiene más sensibilidad es la procalcitonina, ya que esta aumenta tras cualquier infección bacteriana local o sistémica. En cambio, la PCR no es tan sensible y el receptor soluble tampoco, o sea, la que más sensible es la procalcitonina. Y según lo que nos mencionaba, esta prueba utilizando con el índice CEPIS aumentaba su especificidad al 100%. Ya, pásale, ¿Cuál aparece primero, doctora? ¿Quién sabe? ¿Cuál aparece primero? En un proceso infeccioso de tipo bacteriano, ¿cuál aparece primero? ¿La PCR
o la procalcitonina? ¿Qué dice doctora? Perdón. Diga nomás, Janina. Tal, la procalcitonina. Vamos a ver por votación. Doc, Doctor ¿no será Alexis. Doctor Alexis. La procalcitonina no está. Sí. Aparece primero, dice la procalcitonina. Estoy dudando. A ver, doctora Janina es la que está hablando. Doctora Fátima. La proteína C reactiva, doctor, porque eso nos estaría indicando la presencia de inflamación. Sí, inflamación infecciosa, en cualquiera de las dos se presenta la PCR alta. Entonces, Fátima dice que se presenta la PCR primerito. Ya. A ver, ¿qué dice doctor Edwin? Edwin. ¿Sí me escucho? No. Yo también concuerdo con mi compañera, la proteína C Se reactiva. Ajá. ¿A las cuántas horas ya aparece la PCR? Doctora Estefanía. Doctor Estefi. ¿Se fue a tomar cafecito la doctora Estefi? No, Doc, sino que no valía prender el micrófono. Ya. La verdad no recuerdo, Doc, pero según ¿cómo se llama? Uno del laboratorio que nosotros hicimos en inmunología, me parece que primero era la PCE, o sea, la proteína C reactiva. Ya. Mal no recuerdo, pero no recuerdo exactamente cuánto tiempo es. Ya. Doctora Vanessa, ¿usted sabe cuál aparece primero y a las cuántas horas? Que primero aparece la proteína C y después la procalcitonina, pero las horas no estoy segura. Ya. ¿Y quién desaparece primero? ¿La procalcitonina o la PCR? La proteína C reactiva, Doc. ¿Cuál, perdón? La proteína C reactiva, La PCR desaparece primero. creo. Creo que esa es una proteína de fase aguda. No estoy mal. Sí. Así es de fase aguda. Entonces, la PCR aparece primero y desaparece primero. Así quedaría. Y la procalcitonina aparece segundo y desaparece al último. Es al revés, creo. La PCR, digo, la procalcitonina aparece primero y se va después, mientras que la PCR aparece después y también se va primero. ¿Seguros? Es que ya depende de los niveles pico, porque, a ver. No depende de los niveles pico. No depende de eso. Si tiene cualquier valor, uno de los dos desaparece primero y uno de los dos aparece primero. ¿Qué dice el doctor Kevin? Siga nomás, siga nomás. Perdone por cortarle. Es que yo sabía de que la PCR desaparecía a las 48 horas. En cambio, la procalcitonina a las 48 horas están en los niveles más altos. Pero ya iniciaba esta procalcitonina a
a las 4 horas posterior a la infección. A las 4 horas la procalcitonina. Sí. O la PCR. La PCR era, o sea, la procalcitonina tenía un rango de 2 a 4 horas y la PCR era a las 6 horas. Iba incrementando pues con el pasar del tiempo. No es al revés. Ya deben haber googleado los otros. No sé, ya me confundí. Ya deben haber googleado. Ya ver, doctora Mary ya googleó. No encuentro, pero... Doctora Samantha. O sea, yo creo que, porque dice que la procalcitonina aumenta en niveles donde hay una bacteriemia o septicemia. Bueno, entonces yo considero que tal vez la PCR, como es un indicativo de inflamación, esa aparece primero y es la última en irse. En cambio, la procalcitonina aparece después y se va más rápido a medida que ya va pasando la infección. Por ahí vamos. Sí googleó, doctora Samantha. Leí que era la procalcitonina. No está bien, si googlean no hay problema, pero la cuestión es que se quiten la duda. Pero por ahí vamos. ¿Alguien más googleó? Doctora Vanessa. Lo que yo leí era que la procalcitonina aparecía entre las 24 y 48 horas y que su vida media era de 1 a 1 día y medio. ¿Y la PCR? En la PCR no. No vive. Doctores, como dijo la doctora Samantha, la PCR aparece primero y es la última en desaparecer. La procalcitonina aparece segundo y se va primero. Por esa situación, en todos los procesos infecciosos bacterianos, incluso en el SARS-CoV-2, siempre se manda a hacer PCR, porque es la que más persiste, más tiempo persiste dentro de un proceso inflamatorio o infeccioso de tipo bacteriano. A las 4 horas usted ya tiene la PCR positiva dentro de un proceso infeccioso. La procalcitonina aparece después y se va rápido. Y así tenemos nuestros pacientes hospitalizados. Nosotros cuando hacemos el tratamiento por infecciones bacterianas, hacemos este control PCR procalcitonina. Y el que se va pronto es la procalcitonina. Pero la PCR se va después, de acuerdo a los controles que nosotros hemos realizado en los procesos bacterianos. Ya googleó, doctora Lisset. Sí, doc. ¿Qué dice? Es lo mismo que estaba diciendo mi compañera, que la primera en aparecer es la PC proteína C reactiva, que aparece primero, ya que esta era un indicativo de infección, y esta se va después. E igualmente la procalcitonina aparece después y esta se va primero. Eso dicen los artículos. Eso era lo que encontré, doc. Ya. Estamos de acuerdo. Bueno. Entonces recuerden, esto es importantísimo porque ustedes necesitan hacer los controles después, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a persistir hasta el último? Ustedes siguen haciendo el control mediante PCR después
después de unas horas, porque la procalcitonina ya desaparece. Siga, doctora. Ya. Bueno, entonces, recordando, la procalcitonina tenía una mayor sensibilidad que la PCR y que el receptor soluble activador expresado por las células mieloides. Y es por eso, porque como ya vimos ahorita, es porque esta no tiene una buena sensibilidad, ya que puede aparecer en inflamación, como vimos, y aparece primero y se va después. Y la procalcitonina tiene mayor sensibilidad porque aparece justamente cuando existe gran cantidad de infección, cuando existe ¿cómo Cuadros es? severos. Ajá, cuadros severos. Y ya, bueno, pásale por favor. Bueno, dentro de las complicaciones que puede padecer la neumonía nosocomial son la insuficiencia respiratoria o su agravamiento. También la insuficiencia renal, el shock y la coagulación intravascular diseminada. Pásale, por favor. Dentro del tratamiento tenemos primero que existen dos criterios para poder administrar el medicamento. Los criterios en los que haya la existencia de factores de riesgo, es decir, existencia del agente patógeno multiresistente y la cronopatología de la neumonía, es decir, si es que ha sido de instauración precoz o de instauración tardía. Como una norma o un consejo, se ha permitido administrar antibiótico antiseudomónico combinado, excepto en los pacientes que tienen una neumonía de comienzo precoz y que carecen de factores de riesgo para bacterias multiresistentes. Bien, pásale, por favor. Ya. Entonces aquí tenemos algunas combinaciones de fármacos para la neumonía de inicio precoz. Aquí tenemos la tabla en donde existe el tratamiento antibiótico empírico inicial de una neumonía intrahospitalaria en un enfermo que no tiene factores de riesgo para tener una infección por un microorganismo multiresistente. Y además el inicio es precoz. Y aquí tenemos unas combinaciones como por ejemplo la ceftriaxona con levofloxacino, moxifloxacino, ciprofloxacino o ampicilina o disulbactam. Y aquí tenemos las sociedades científicas que respaldan la guía o normativa, que respaldan estas combinaciones de fármacos y el año en el que las respaldan. Como por ejemplo, aquí tenemos la primera, que es la American Thoracic Society, en la que respalda la primera combinación de los fármacos. Ya, pásale, por favor. Bien, acá tenemos en cambio otro tratamiento en donde aquí el tratamiento antibiótico empírico inicial de una neumonía intrahospitalaria en un enfermo con factores de riesgo para tener una infección por un microorganismo multiresistente. O sea, a diferencia de la anterior tabla, aquí el tratamiento se basa en que el paciente sí deba tener un agente multiresistente y la neumonía debe ser de inicio tardío. Bien, entonces aquí igual tenemos combinaciones de fármacos porque eso ha sido como una recomendación, combinar los antibióticos. Y aquí tenemos las sociedades que respaldan estas combinaciones y el año en las que las respaldan. Bien, por ejemplo, tenemos la cefepima o ceftadicima, el imipenem, la cilastatina o meropenem, la piperacillina, tazobactam, más ciprofloxacino o levofloxacino. Bien, aquí ya depende de cómo sea el cuadro clínico del paciente y para poder
para poder administrar los fármacos a ellos. Bien, pásale, por favor. Ya, entonces dentro de la farmacoterapia tenemos que, por ejemplo, cuando existen infecciones por enterobacterias productoras de beta-lactamasas y otras bacterias gram negativas multiresistentes, son buenos los carbapenems antiseudomónicos, como por ejemplo el imipenem, la cilastatina y el meropenem. En la neumonía asociada a ventilación mecánica, que es la NAV, causadas por bacterias gram negativas multiresistentes, son buenas la colistina y también la colistina inhalada para que el fármaco llegue a las vías aéreas inferiores de mejor manera. Y en la neumonía intrahospitalaria por SARM, también es buena la vancomicina o el linezolid. Para los que no saben qué es SARM, es Staphylococcus aureus resistente a las penicilinas. ¿Sí? Neumonías intrahospitalarias por Staphylococcus aureus resistentes a las penicilinas. Ese es el SARM, ¿no? Para los que no saben. ¿Algo más iba a decir, doctorita? Síganme. Solamente iba a decir que dentro de los aminoglucósidos son preferibles que las quinolonas, era un dato que se daba, y el linezolid tiene una farmacocinética y una farmacodinamia superior a los estudios experimentales, es decir, que este fármaco es muy bueno para la neumonía nosocomial. Bueno, para la... Sí. Bueno, para la neumonía intrahospitalaria por SARM. Ya, antes de que termine con esta cuestión del tratamiento, doctores. Con un mismo paciente que ingresó para cirugía de vesícula o por una fractura de cadera. Estuvo 10 días en el hospital y de pronto comienza con tos, con expectoración, con fiebre, escalofríos, mialgias, artralgias, cefalea, o sea, con todos los signos y síntomas típicos de un proceso infeccioso bacteriano. Le hacen una radiografía y presenta una consolidación basal derecha. Entonces, el diagnóstico en sí es una neumonía nosocomial, ¿no es cierto? Entonces, el médico debe decidir con qué antibiótico inicio, ¿no es cierto? Si un paciente no estaba con antibióticos, ¿no es cierto?, por este tipo de cirugías traumatológicas o de vesícula, se supone que son cirugías limpias. Se requiere solamente profilaxis antibiótica y no un tratamiento de 5 a 7 días, porque son cirugías limpias. Entonces, pero si este paciente ya comienza con tos, con expectoración, tiene signos clínicos de un proceso infeccioso bacteriano, entonces la decisión, ¿cuál es de iniciar? ¿Con qué tipo de antibiótico le inicia? ¿No es cierto? Entonces es muy importante saber de que no pueden iniciarle en una neumonía nosocomial, no pueden iniciar con penicilinas de baja generación, como es la ampicilina sulbactam, como son las amoxicilinas, porque se va a ir de bruces, se va a ir, no le va a responder, ¿no es cierto? Las quinolonas de cuarta generación, como la doctora mencionaba, y las quinolonas de cuarta generación, como son la de tercera generación, levofloxacina o moxifloxacina, las de cuarta generación, sirven especialmente a la levofloxacina para pseudomonas, sí es verdad. Pero usted tiene que utilizar antibióticos de amplio espectro, mucho más fuertes, como son las penicilinas de cuarta generación, como es la piperacilina tazobactam, el Piptas, ¿sí? Usted puede iniciar con eso. Pero de ley usted tiene que enviar a tomar muestras para cultivos.
usted tiene que, como dé lugar, tratar de obtener una muestra para cultivar. Usted manda a cultivar, a los 3 días ya tiene el tipo de bacteria y a qué es sensible la bacteria. Entonces, jamás no se les ocurra, doctores, tengo diagnóstico de neumonía nosocomial, plac linezolid 1. Porque el linezolid es uno de los últimos antibióticos que se debe utilizar, porque después de ese ya no hay más. Si se vuelve resistente a eso, ya no tiene que utilizar. Vayan de menor a mayor, siempre, y tratando de esperar el cultivo. Pero mientras obtiene el cultivo, debe empezar con uno de los antibióticos, generalmente penicilinas de 4ª generación, hasta obtener el resultado del cultivo. Y de acuerdo a eso administra específicamente para el tipo de bacteria. Los aminoglucósidos son muy buenos antibióticos, pero eso hay que utilizarlo con mucho cuidado, especialmente en adultos mayores, porque, como sabemos, la función renal de los adultos mayores disminuye conforme va envejeciendo. Y peor aún, si tiene ya una insuficiencia renal, si ustedes administran aminoglucósidos, va a marchar esos riñones. Tengan mucho cuidado con la utilización de aminoglucósidos. Sí se las utiliza, pero bajo cultivos, o de acuerdo a la experiencia que tenga un médico de haber utilizado los aminoglucósidos. Correcto. ¿Algo más tiene que decir, doctora Janina? No, eso sería lo más importante con respecto a la farmacoterapia. Ya, pásale, por favor. Dentro de la evaluación de la respuesta al tratamiento, tenemos que en el segundo o tercer día del tratamiento del paciente, hay que poder modificar el régimen terapéutico inadecuado. O sea, si es que no ha sido un buen régimen terapéutico, hay que modificarlo. Y también hay que evitar una administración excesiva de antibióticos de amplio espectro. También es posible la confirmación de neumonía por métodos microbiológicos, como se menciona hace rato, y el tratamiento antibiótico debe tener un progresivo desescalado. Pásale, por favor. La duración de la antibiótico-terapia debe individualizarse, no es siempre igual en todos los pacientes, y esta va a considerar los siguientes criterios, como por ejemplo la gravedad de la enfermedad, la rapidez de la respuesta clínica y el microorganismo causal. Las sugerencias que se dan es que si la neumonía nosocomial no es por un agente patógeno multiresistente y tiene una evolución clínica favorable, el tratamiento farmacológico debe acortarse a 7 u 8 días, siendo la pauta tradicional de 14 o 21 días. Entonces, esta pauta tradicional ya no se la va a tomar en cuenta y se va a tomar en cuenta un tratamiento de 7 u 8 días. En cambio, en otro caso, si el agente patógeno causante de la neumonía nosocomial es, por ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa y el Acinetobacter y otra bacteria, además la evolución clínica no es favorable, aquí el tratamiento se aconseja prolongarlo hasta 2 semanas más. Y es necesario tomar pruebas para detectar posibles cepas mutantes en esta patología. Pásale, por favor. Bien, dentro del pronóstico, la mortalidad de la neumonía nosocomial es alta, del 25% al 50%. Tiene una alta mortalidad dependiendo de la enfermedad de base del paciente, como por ejemplo existen enfermedades de base como la insuficiencia renal. También tenemos la inmunodepresión, una intervención quirúrgica previa, también la edad avanzada hacen que el paciente no pueda resistir a la enfermedad.
También dentro de otro aspecto, la adecuación de la terapia antimicrobiana inicial va a mejorar el pronóstico del paciente y va a empeorar su pronóstico una infección por bacterias gram negativas o gram positivas resistentes a los antibióticos. Por lo tanto, como decía el doctor, hay que evitar que las bacterias se hagan resistentes a los antibióticos, como por ejemplo el ¿cómo era? Nilesolid. Nilesolid, perdón. Y bueno, hay que primero comenzar con los antibióticos como las penicilinas de cuarta generación hasta tener una clara, para saber cuál es un claro diagnóstico del agente causal. Está bien. Algunos médicos saben empezar con quinolonas de tercera generación, ¿no? Como son la levofloxacina. Algunos suelen, si sospechan o tienen clínica de pseudomonas especialmente, estas quinolonas de tercera generación como la levofloxacina sí nos ayuda a cubrir pseudomona. Entonces algunos suelen iniciar hasta tener los cultivos con estas quinolonas de tercera generación. ¿Sí? Bueno. Siga, doctora. Bueno. Yes, esto. Gracias. Bueno, antes de que se vayan, abra la pantalla, por favor. Yo quisiera que ustedes a las 6 tienen clases, doctor Luis. Sí. Bueno, entonces, porque ya falta solamente 1 minuto y medio nada más. Entonces, la próxima clase, antecitos de empezar con el próximo tema, les voy a dar las vías de diseminación de las bacterias, que son 4 vías, cómo se diseminan y se encuentran en otros lados, cómo se van a vías respiratorias las bacterias, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va la Escherichia coli a los pulmones? ¿Cómo va del abdomen al pulmón las bacterias? Entonces, en la próxima clase apenas empecemos, termino solamente con eso, ¿sí? Y empezamos el nuevo tema. ¿De acuerdo? Ya, doctores. Bueno, sí quisiera, doctor Luis, quisiera que por lo menos uno cada día me vaya al hospital para que pase visita a los pacientes que tenemos en la mañana. A la hora de que estamos hablando. A las 7:30 de la mañana. Ya, doctor, entonces me tocaría hacerle una lista, solo me dice una persona. Sí quisiera que vaya uno por lo menos, cada mañana. Sí. Entonces, para hacerles escuchar los pulmones de ciertos pacientes con neumonía que tengo, ¿sí? Entonces, quiero que se habitúen a escuchar ruidos anormales. ¿De acuerdo? Entonces, mañana yo le esperaría a alguno de ustedes ahí en el hospital a las 7:30. Si quiere entrar conmigo, para que no le hagan problema, yo le espero a las 7 de la mañana, o 10 para las 7 de la mañana, o 5 para las 7 de la mañana, le espero en el primer piso del edificio de consulta externa, en mi consultorio, para irnos juntos y hacerle pasar al edificio grande. ¿Sí? Ya. Entonces, que me busque en mi consultorio 10 para las 7 de la mañana. ¿Listo, doctores? Una cosita, que no se olvide de mandarme el caso clínico por ese grupo. Ahorita le tomo la foto del caso clínico y le envío